Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 30 de diciembre, ya a menos de 48 horas de la llegada del 2020. Y José, yo creo que debemos empezar con dos notas luctuosas de dos personas fallecidas. El fin de semana, el doctor Guillermo Rola Pimentel, un líder panameñista y un hombre que estuvo en varias luchas nacionalistas en la gesta de la Operación Soberanía. Fue miembro del Partido Panameñista, miembro también del gabinete de Guillermo Endara en la difícil tarea de la reconstrucción del país después de la invasión de 1989. También al expresidente Ricardo de la Espriella, falleció su hermano Roberto. El sepelio del doctor Rola Pimentel será hoy a las 2 en el Santa Eduvige de Betania, y la del señor Roberto de la Espriella Toral será 10:30, Santuario Nacional del Corazón de María. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia radial y televisiva. Me uno a las condolencias que usted está expresando. Le envío a don Ricardo de la Espriella mis condolencias por la desaparición física de su hermano. Y en el caso del doctor Rola Pimentel, tuve el honor de conocerlo. Yo recuerdo cuando él era ministro de Educación, de Salud, se dio la epidemia del cólera. Y fue un hombre muy enérgico en el manejo y muy eficaz en el manejo de esa epidemia. Pero también fue un hombre leal a la doctrina del partido. Él y su esposa ministra de Estado en el gobierno de Mireya Moscoso. A sus familiares, nuestra solidaridad en un momento tan difícil como estos. Bien, creo que estamos frente al fin de un año. Y probablemente, Fernando, estábamos conversando, mañana vamos a hacer un día especial para ver lo del aniversario de la reversión del canal, 20º aniversario de la reversión del canal, un acto histórico. De eso le voy a hablar ahora, sobre todo mi opinión sobre lo que publica hoy El Faro, que es la revista oficial del canal de Panamá, en donde una vez más, en una... qué pequeñez. No, eso se llama ser, ¿sabes? Ser bastante egoísta, mezquino y sobre todo ruin, porque yo creo que lo que se ha las hecho cosas es una ruindad reparte de las personas que editaron ese periódico. Ahora le hablo sobre esto porque lo conversaba con el dirigente obrero Rafael Chavarría sobre todas estas cosas. Cuando usted publica, digamos, este tipo de revistas en un momento histórico, como es mañana, 31 de diciembre, 20 años de la reversión del canal, usted tiene que ser cuidadoso, que a las heridas del colonialismo están a flor de piel y los actores que participamos en esas luchas estamos vivos. Y creo que esta revista es una falta de respeto a la historia de este país. Pero bueno, ahora le hablo sobre esto, pero quisiera hablarles en términos generales y ponerles en perspectiva lo que está ocurriendo en el mundo. Yo creo que hay gente que piensa que la teoría política no sirve para nada, sobre todo la gente que no tiene formación y que aspira a que usted... y sobre todo que creen que los hechos son espontáneos. Sí. No, detrás de eso, muchos son reacciones a hechos que se han dado antes. Claro. Y creo que la mejor forma, la mejor contribución que podemos hacer todos es llevarlo a usted a que eleve su pensamiento, a que usted tenga una posición crítica y positiva y crea en el desarrollo y participe. Por eso que este espacio se dedica a darle a usted información internacional, pero no cualquiera, toda la información que le sirve a usted para poder desde la perspectiva panameña entender cuál es la responsabilidad que nos compete a nosotros en el mundo moderno. Entonces yo he aprovechado la oportunidad para especie de hacer una discusión casi de darles instrumentos para que usted tenga parte del análisis. Ya las noticias que le están llegando a usted dejan de ser noticias porque son instantáneas. Las sabemos inmediatamente. Lo que no sabemos es qué está detrás de todo eso. Y hay en este momento, estimados televidentes y radioescuchas, una nueva correlación de fuerza está naciendo, una nueva sociedad se está formando, de aquella sociedad unipolar, con un solo poder hegemónico, como teniendo los Estados Unidos como base de ese poder que surgió en la globalización y con la caída del muro
de Berlín y toda el proceso de implosión de la Unión Soviética. La llamada Unión Soviética, la destrucción de Yugoslavia, la creación de nuevos estados nacionales, dio paso a una hegemonía que caracterizó todo el proceso de globalización y que nos impuso a nosotros en Panamá, por ejemplo, entre otros, la privatización de áreas importantes de la economía como parte de esa globalización y repartición de los mercados. Recuérdese de eso. Pero posterior a todo eso, después de 30 años, y en los últimos 30 años, ha habido un cambio nuevo en la geopolítica mundial. Y la primera cosa que usted tiene que tener claro, ¿qué es la geopolítica? La geopolítica trata de explicar la relación que existe entre la geografía física de una nación, es decir, en el caso de nuestro país, por ejemplo, nuestra capacidad de comunicación entre dos grandes océanos, dos masas oceánicas de las más grandes del mundo, la relación que hay entre esa geografía física, la geografía humana, que es las razas que componen esta nación en particular, y las estructuras de poder que se van creando en base a esta distribución de la geografía y de la población. Entonces, sobre todo eso se ha creado una serie de teorías. ¿Se acuerda que yo le hablé del almirante Alfred Nahant, uno de los grandes teóricos de los Estados Unidos, en la que él planteaba que aquella nación que dominara los grandes mares, ¿no así? Era el que iba a ser las grandes potencias? Y recuerde que, mírenlo en historia nada más, durante un periodo España lo fue, porque era la dominadora de los mares, después lo fue Inglaterra, y después lo fue los Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, la que dominó los mares, el Atlántico, el Pacífico, y gran parte de la decisión de los Estados Unidos de construir el Canal de Panamá, nació sobre esa concepción. Es que bajo esa premisa, José, es lo que yo siempre te he dicho, cualquier potencia mundial se mide por la cantidad de portaaviones que tiene. Un país sin portaaviones ahora mismo no tiene nada que hacer en el concierto mundial. China está fabricando 7. Y usted tuvo una idea de a lo que estamos exactamente jugando. lo que le está diciendo Fernando. Entonces, yo lo que necesitamos es que ustedes se monten en esa condición, estudien lo que está ocurriendo en el mundo, no miren los hechos aislados. Por ejemplo, fíjese lo que acaba de ocurrir. Le voy a dar algunas noticias que usted puede decir, bueno, ¿y qué ilación tiene? ¿Qué ilación? Esta semana que acaba de terminar, Rusia, China e Irán montaron una operación naval entre la península arábica por ahí, en el área esa. Todo el área del Golfo de Hormuz. En el Golfo de Omán y el Océano Índico, una operación de las más grandes que estos tres naciones han hecho. Y fíjese la falta de... La diferencia entre ambas naciones. Estamos hablando de la segunda potencia económica del mundo, que es China. La segunda potencia militar. La segunda potencia militar. Y el tercer productor de petróleo del mundo. Y el tercer productor de petróleo del mundo, pero que en conjunto revelan una intención. En este Mare Nostrum, no solo tú eres el hombre. Aquí estamos nosotros. ¿Cuál fue la reacción de los Estados Unidos? Bueno, anteayer, bombardearon en territorio iraquí y en territorio sirio lo que ellos denominan centros de influencias de Irán. Bombardeado, y sale el secretario de Estado a dar estas explicaciones. Usted mira esas noticias, no le dirían nada, pero cuando usted la pone en el contexto ahora global, usted se va a dar cuenta que estamos frente a una nueva repartición del mundo. Observe los grandes actores ahora. Por un lado, la separación que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha logrado hacer de Europa, ha convertido a los Estados Unidos en un solitario poder. Un poder cuya fuerza fundamental lobo estepario está en el formidable desempeño de la economía norteamericana, sí, y el formidable nivel de presupuesto que los Estados Unidos tienen, 700 mil millones de dólares en armamentos. Ha convertido a los Estados Unidos en un actor en solitario que se ha distanciado estratégicamente de sus hermanos históricos, de los europeos. Y los europeos se convierten en una multinación, un conjunto de multinaciones que ahora se ve amenazada con la salida de uno de los más importantes elementos de esa comunidad, que es Inglaterra, y abre ahora lo que fue en otra hora una potencia marítima con una gran capacidad todavía
pero que no tiene el nivel imperial que tenía antes, que es Inglaterra, pero que va a tener efectos en Europa y que era una nueva situación. Esa Europa que está ligada a Rusia, porque Rusia forma parte de Europa. La Rusia blanca sobre todo. Y sobre todo porque Rusia es el gran suministrador de ¿qué cosa? De gas. De gas natural y petróleo más barato que los Estados Unidos a Europa. Y entre más frío sea el invierno, más se acuerdan de los rusos. Y entonces, usted ve ese bloque allí. Ahora súmele este nuevo bloque que se ha creado, el bloque entre China y Rusia, que combinados ahora sí constituyen un extraordinario poder. Rusia siendo una potencia hegemónica militar, no hegemónica, una potencia militar de primera instancia, y China creciendo hacia esa potencia militar, pero fundamentalmente siendo una potencia económica mucho mayor que Rusia. Ha desarrollado un conjunto de nuevas relaciones entre Rusia y China, con influencia China ahora en varias áreas de Asia, de África y de América Latina. Pero también quedan en el continente asiático poderosas naciones. Japón, como una potencia. Japón, Fernando, no se llamó el imperio del sol naciente por romanticismo. Japón siempre fue un imperio. Sí, pero sobre todo en los últimos 150 años ha sido pues un jugador de primera línea, no solo ya en Asia, sino en todo el mundo. Y seguirá siendo. Y seguirá Japón, y la siguiente fase de Japón va a ser la fase de armarse para poder mantenerse con él. Van a tener que industrializar la guerra, Japón. Y frente a Japón surgen las nuevas tigres de Asia, en la que se encuentra Corea del Sur, se encuentra Taiwán, Singapur, Tailandia, Hong Kong, Tailandia, Indonesia. Y se encuentran también... La gente pierde de vista, Indonesia, estamos hablando del país que más musulmanes tiene en el mundo y que va a ser el cuarto país más poblado del mundo. Y donde en menos de 10 hay años. dos de los espacios más importantes marítimos del mundo: el espacio de Taiwán, el estrecho de Taiwán, el estrecho del mar de China, y el estrecho del mar de China, y el estrecho que está entre Singapur, que es otra potencia marítima. el Malaca. El mar. Entre Malasia y Singapur, ahí hay un estrecho importante, que está el estrecho en la península debajo de África. Entonces, Cabo de Hornos. El Cabo de Hornos. Entonces, esta nueva situación, usted se tiene que preguntar, ¿qué se disputan estos países en esta nueva repartición? Bueno, nada menos y nada menos que al continente africano y al continente latinoamericano. Nosotros somos parte de ese juego nuevo. La única diferencia que hay, que en nuestro continente, Chile era una de las partes importantes de este desarrollo por su gran capacidad portuaria, su capacidad industrial. Miren dónde está Chile hoy. Qué pena. Y Argentina, en la que China tiene un gran nivel de influencia y ha puesto miles de millones de dólares en el financiamiento y sostenimiento del peso argentino y compra gran parte de la producción agrícola de Argentina. Y los chinos se han metido en Brasil con una capacidad de más de 1.000 millones de 100.000 millones de comercio, y compra una gran parte de la producción de cobre de Perú y de productos peruanos. Y el presidente colombiano, Duque, ha firmado convenios importantísimos para comerciar directa y exclusivamente con China. Entonces, los Estados Unidos en nuestro continente ha perdido territorio. Y Venezuela es una sucursal de China. Y controlada, y además de Rusia. Porque Rusia suministra oro. Porque ¿qué es lo que están haciendo estos países, estimados televidentes? Cambiando el intercambio de dólares por sus monedas correspondientes y por acumular oro. Para convertir el oro posteriormente en parte de la bolsa de Shanghái. Está haciendo las transacciones de petróleo a futuro, y usted acuérdese que el precio del petróleo se fija en el futuro y se cambia, en el caso de China, en el mercado de Shanghái, en oro, para sacar el dólar. Entonces hay una competencia. La principal competencia que tiene China en este momento de Estados Unidos es el poder hegemónico, ahora sí, de Estados Unidos en el sistema financiero global. El dólar se ha convertido ya en la moneda de circulación sin respaldo. Sin respaldo. No. Y entonces,
el respaldo de ese dólar es la fortaleza de la economía norteamericana. Entonces, en este mundo tan complicado, usted tiene que preguntarse, ¿qué son las cosas que nosotros le debemos prestar atención? ¿Cuáles son las noticias que usted debe seguir ahora que arranca el 2020? Entonces, no lo mire en función del color rojo, amarillo, verde, ideológico, no, mírelo en función de lo que está ocurriendo. La globalización se ha replanteado. Y ahora resulta que los países que vinieron del comunismo o tienen cierto nivel de desarrollo de economía, vamos a llamarle de capitalismo de Estado, son las grandes defensoras del comercio. Y los grandes creadores de la globalización ahora son nacionalistas. Pero con el poder que tiene, el nacionalismo solo se aplica a ellos, no a nosotros. Pero ha abierto nuevos mercados, entonces la posibilidad de presión se reduce, porque los Estados Unidos han abandonado dos áreas estratégicas del mundo, sobre todo bajo la dirección del presidente Trump. Europa por un lado y América Latina por otro. En América Latina, para los Estados Unidos solo existe el muro con Chile, con México, Venezuela, Cuba y Cuba por los votos que tienen en Florida, y Nicaragua para romper lo que ellos llaman la trilogía del mal, para darle un nombre que no le dé por la puesta, se lo voy a poner yo. Pues. El nuevo eje del mal. En ese simplismo, las economías más poderosas de nuestra región, México, Argentina, Chile, Brasil, me salté primero a Brasil, Perú, han quedado comerciando directamente con China popular. Entonces se ha montado toda una campaña de los Estados Unidos acusando a China de querer quedarse con nuestro territorio. En realidad las potencias mundiales que quieren quedar con todo lo de nosotros. Entonces, esa es la idea de la potencia. Sí, por eso son potencias. Son potencias. Lo que nosotros debemos entender, entonces, es, quitando polvo y paja, fíjese en los países que quedan. Nos queda Japón, a la cual Panamá tiene una excelente relación. Que es como una especie de verso suelto que anda. Y que Japón, dándose cuenta de eso, ahora visita con más frecuencia a Xi Jinping en China. Le está pidiendo a Corea del Sur disminuir sus problemas, porque todos los que de una u otra forma respaldan a Corea del Norte necesitan a Corea del Norte como una presencia atómica para ser un elemento de chantaje a los demás. Exacto. No es que Corea del Norte sea una potencia per se solo. No. Sino que ya se convirtió. Eso es un comodín de alguien. Exactamente. Ese es el comodín de China para meterle miedo a los gringos, de Japón para que los gringos tengan una base y paguen alquileres, de Corea del Sur, que la verdad es que no saben qué hacer. Si tú unificas las dos Coreas, eso va a tener un costo impresionante para Corea del Sur. En una conversación de los años 95 con el general Timmerman, que era el jefe de Estado Mayor del destacamento en Corea del Sur, me decía él, a mí, al canciller Gabriel Luis Galindo, que ellos sabían que Corea del Norte tenía capacidad militar para darle un golpe mortal a Corea del Sur y a su comando estratégico en las primeras 24 horas y a Japón. Pero en las siguientes 24 horas ellos tenían, los Estados Unidos, capacidad militar para destruir a Corea del Norte. Pero ya ellos habían hecho un daño. Entonces, esa realidad obliga a Japón a buscar un acercamiento ¿con quién? Con China. Porque gran parte del comercio clandestino que se da en Corea del Norte se da acuérdense que son países con fronteras. Sí, más que el tipo es decir, Corea del Norte es el perro loco de China. Entonces, aquí tenemos el mundo ahora. Mire el mapa ahora sí. Hay una correlación, hay una alianza China-Rusia. Que la geopolítica que se lanzó en la época de Nixon fue dividir a China de Rusia. Nunca como hoy las relaciones entre China y Rusia han sido tan fuertes. Desde el punto de vista de inversiones, las inversiones de Rusia en China y de China en Rusia y el comercio entre esos países es astronómico. Astronómico. Esta es la primera cosa. Los Estados Unidos se ha olvidado de que necesitaba mantener a esos dos países distanciados, como efectivamente lo hizo Kissinger, ese gran... sobre todo toda la década del 60, donde China y Rusia estuvieron a punto de irse una guerra nuclear. Y lo que era antes la razón de la guerra, que es Vietnam, bueno, Vietnam tiene su propio desarrollo, Camboya tiene su propio desarrollo, y comienzan a surgir como los tigritos. Los tigrillos. Los tigrillos, que van a convertirse en tigres, crea que por la disciplina que tienen. Entonces tiene usted ese eje. Tiene usted el eje europeo,
a la que tenemos que prestarle atención, porque en Alemania está el Estado con mayor capacidad tecnológica del mundo. Está en Alemania. No hay todavía nadie que compita con el desarrollo tecnológico de las máquinas que produce Alemania. Alemania. De todo tipo. De todo. Pero tú sabes que estuviste hablando sobre Vietnam. Para que ustedes vean la influencia. El agente naranja terminó destruyendo, desfoliando selva. Bueno, los vietnamitas entendieron de que el recobro de esa selva iba a ser muy, muy a largo plazo. Pero creó una especie de sombra tenue. ¿Qué hicieron ellos? Sembraron café. Se han convertido en un productor importante de café, al punto que la mayor parte del café que consumimos nosotros en Panamá, ojo, no es panameño, es vietnamita. Uh-huh. Uh-huh. Y tiene un pueblo con una gran disciplina. Yo conozco Vietnam, he estado allí, he estado en Vietnam con la guerra y por la guerra. Vietnam es un país con una gran disciplina partidaria. Uh-huh. ¿Mm? Y ellos han tenido que enfrentar grandes problemas, pero tienen un desarrollo tecnológico y educativo altísimo. Educativo. Bien. Entonces tenemos otro bloque. El bloque asiático, que incluye la India, con su poderío y desarrollo, está involucrado en un problema que lo van a resolver, y están todos los países que a lo largo de Malasia, Indonesia, constituyen elementos importantes. Y el Mediano Oriente va a quedar atrapado en su economía petrolera y no tiene capacidad de salir porque la bujía de ese área lo constituía el Líbano cuando el Líbano era el centro financiero de esa región. Y las guerras internas están llevadas para que eso se quede ahí y alguien se quede con el petróleo de ellos. Y ahora ya no está solamente los Estados Unidos, ahora está Rusia metido ahí y China haciendo ejercicios militares. Y entonces quedan dos continentes. África, mire usted las conexiones que ya China está desarrollando en transporte ferroviario. Y África, acuérdate que son dos, el área del Magreb, que tiene sus propios problemas. Y nosotros en América Latina. El subsahariano. Si usted ve el mundo así, usted te tiene que preguntar, ¿qué tendría que hacer Panamá para jugar en ese juego? Porque quiera o no, tenemos que jugar. Porque nuestra geopolítica, nuestra geografía física nos conecta con el mundo. Mañana vamos a celebrar el 20º aniversario de la entrega del canal. Con el factotum de la reversión del canal. Sí. Y vamos a discutir sobre esto, porque nosotros somos una potencia marítima. Exacto. Somos de obligatorio uso por esas potencias que se disputan en el mundo, que todavía no está definido. Porque los Estados Unidos entran a un proceso electoral. Creo que si los Estados Unidos no buscan, los demócratas no buscan un candidato que tenga fuerza, energía para enfrentarse a Trump, creo que la gran probabilidad es que el presidente Trump se reelija. Y a lo que apunta Putin es a la reelección de este hombre. Sí. Porque la reelección del presidente Trump le garantiza a ellos la división. Entonces, ¿cuál debería ser la estrategia nuestra? Es que no solamente la división, sino que le deja la cancha abierta para que juegue. Entonces nosotros tenemos que prestar atención a varias cosas. Uno, primero, a la relación estratégica con los Estados Unidos. Y yo espero que el presidente Cortizo mañana, el 2, cuando hable, nos defina cuál es nuestra posición con respecto a los Estados Unidos. 2, la posición de nosotros con respecto a China debe ser estudiada cuidadosamente y actuar con pincel de artista sobre esto. Nosotros tenemos que prestarle atención al desarrollo en los próximos meses de Inglaterra, para captar de Inglaterra lo mayor posible y hacer que Inglaterra haga de nuestro país su centro de operaciones. Y tenemos que prestarle atención a Japón, que es una fecha importante, ¿no así? Y que busca un espacio en el mundo. Es así como usted tiene que mirar el mundo. Es así como usted tiene que interpretar algunas de las cosas que están ocurriendo. No se vaya en el detalle de si ocurrió tal cosa. Sí, habrá siempre noticias importantes, pero esta es la geopolítica que está definiendo el mundo. Así es.